Pueden tomar asiento, gracias. Invocamos el nombre del Señor. Amén. Padre, en tu precioso nombre venimos a ti en esta hora para clamar que tu presencia poderosa se manifieste aquí en medio nuestro, Señor. Cubrimos este lugar con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Declaramos tu victoria, Señor. Declaramos que tú nos haces libre a cada uno de los que estamos a ti. Señor, queremos verte obrar. Queremos ver que tú rompes cadenas en esta noche. Señor, gracias. Rogamos que tu palabra sea eficaz, poderosa en cada uno de nuestros corazones. Señor, te damos libertad para hablarnos, te damos libertad para corregirnos, te damos libertad, Señor, para que tú hagas en cada una de nuestras vidas lo que tú te has propuesto. Señor, te entronizamos, te declaramos Rey y Señor en este lugar. Oh Padre, gracias por tu presencia, por el Espíritu Santo, para que hable a cada uno de nuestros corazones. En tu nombre poderoso, Señor. Amén y amén. En el tiempo que parece lejano, pero que no es tanto, de que no existían las redes sociales, había otra manera de comunicarnos. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Ah, bueno, unos cuantos, ¿eh? Esto eran cartas. Cartas que iban y cartas que venían. Y era la forma que, viviendo en distintos lugares geográficos, las personas pudieran comunicarse. Esta es una carta dirigida a mi suegro desde Italia y se la mandaba a su hermano. A ver si dice el año, no lo veo. En las estampillas debe estar en el sello. Desde Italia, una carta. Yo me acuerdo que cuando me casé, mis padres no tenían teléfono, nosotros en Tapalqué menos, así que era desesperante esperar el correo, la voz del cartero diciendo carta, y a mí me parecía una eternidad sin saber nada de mi familia. Pero qué bendición. Hoy está aquí Ivana, junto a sus familias, sus papás, su mamá, sus hermanas, y ella vive en Alemania. Y ahora de la Inmuni ponen la compu, hasta se pueden ver. Miren lo que han cambiado los tiempos, ¿no? Porque ahora con Skype uno hasta puede verse. Mi hermana que tiene el hijo en México, lo mismo. Pero las cartas era algo que usaban en la antigüedad para poder mandar esos saludos, el poder contarse cómo estaban, el poder comentar las novedades. Y encontramos en la Biblia muchas cartas. Y hoy vamos a mirar una. Les invito a abrir las Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y en estas 7 cartas que el Señor Jesucristo es el que se las dictó al apóstol Juan. Vemos que estas cartas contienen elogios, que a veces tienen reprensiones y que también tienen promesas. Por ejemplo, la carta a Esmirna es elogiada por mantenerse fiel en medio de una persecución tremenda. O la carta a Filadelfia, que está elogiada por guardar la palabra de Dios. Pero vamos a mirar una, justamente esta, a Sardis, que no tiene ninguna felicitación de parte del Señor. Es la única carta totalmente de exhortación a esta iglesia. Sardis era una ciudad muy conocida por su riqueza. Era una ciudad sumamente rica, toda esa región. Estaban a orillas de un río, en ese río había oro, así que todos ellos eran personas que estaban muy acomodadas económicamente. Pero muchas veces, y lo vemos hoy también,
que las riquezas trae una contrapartida negativa que nos lleva a una dependencia, una laxitud en nuestra vida moral. Y esto era lo que pasaba en Sardis. Sardis fue el primer reino que tuvo una moneda acuñada, porque comenzaron rápido a hacer negocios. En el año pasado, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a raíz justamente de lo que son todas sus ruinas. Si ustedes tienen, chicos, ¿funciona? Porque les amé un PowerPoint y hay una imagen de Sardis. Entonces, ustedes van a ver ahí las ruinas que han quedado. Puse una foto solo, ustedes lo pueden googlear. Es muy interesante leer acerca de esta ciudad. En Sardis se encontraba un templo hecho a la diosa Cibeles, que era la paralela a los griegos de Artemisa. Y tenía, en las excavaciones, se encontró un templo enorme, enorme para la época en lo que fue fundada, y tenía 78 columnas. Y ustedes ven que todavía quedan 2 en pie en esa foto. Un templo inmenso a una diosa, que la manera de adorarla era con toda clase de perversión. Eran los ritos que se hacían a su favor. El último rey de Sardis fue Creso. Era la capital de Lidia. Ustedes han escuchado de este imperio. Y como ustedes ven en la foto, Sardis estaba toda rodeada de montañas altas, inexpugnables a la mirada de ellos, con más de 700 metros de altura. Vayan tomando en cuenta estos datos que parecen pura historia, pero después vamos a ver de qué manera afecta lo espiritual. Este hombre era tan rico, que se llegó a decir así, ¿no? Tan rico como Creso. Bueno, se ve que yo soy de otra generación porque nunca lo había escuchado. Para mí lo más rico que había escuchado era como Rockefeller, pero no importa. Ese era el dicho en aquellos tiempos. Sin embargo, llevó a Sardis a la declinación total. Fue tomada por enemigos. Jesús, en todas las cartas, de acuerdo a lo que le va a decir, se presenta de una manera diferente. En la segunda placa vamos a encontrar esos 2 nombres, la segunda, los 2 nombres que encontramos aquí. Pueden buscarlo en el verso 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Los 7 espíritus de Dios. Habla de la plenitud de poder y de sabiduría. Jesús les habla diciéndoles, todo el poder y toda la sabiduría están en mis manos. En segundo lugar les dice, el que tiene las 7 estrellas, que habla, que incluye ese cuidado especial que Jesús tiene por cada congregación, por esta iglesia también. Su corazón y su mirada está puesta en esta congregación también. Después de estas palabras, Jesús va a hacer un diagnóstico. Pasen la placa siguiente, por favor. Y él dice así, 3 cosas les va a decir. La primera, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Jesús las reconocía. Sabía que era una iglesia
que estaba en plena y constante actividad. Cuando nosotros miramos la carta de Esmirna en el capítulo anterior, 2:9, les dice exactamente lo mismo. Yo conozco tus obras, pero hay una gran diferencia entre las obras de la iglesia de Esmirna y las obras de la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Lo tenemos en el segundo diagnóstico. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Tienes nombre. La iglesia se había hecho una fama, una reputación. Como tenían tantas actividades delante de los ojos de los hombres, parecía una iglesia importante. Sin embargo, y aquí viene lo tremendo, Jesús dice, pero estás muerto. Estás muerto. Las obras, cuando las hacemos en nuestras fuerzas, cuando las hacemos en nuestras capacidades, cuando las hacemos separados de Dios, son obras muertas. Estaban totalmente alejados de lo que era la plenitud del Espíritu Santo. No conocían la persona del Espíritu Santo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Me hacía pensar en un ejemplo tan simple como esto. Cuando me toca cortar el pasto 2x3, siento que se me para la máquina y digo, ay, ¿ahora qué pasó? Siempre es lo mismo. El cable en el suelo, porque lo piso y se me desengancha. Cuando ya el cable no está conectado a donde recibe la luz, se corta la corriente y la máquina no funciona. Vuelvo a enchufarla, la máquina arranca. Así pasa con nuestras vidas espirituales. Cuando nos desenchufamos del Señor, nuestras vidas se paran. Necesitamos la presencia urgente del Espíritu Santo en cada una de las cosas que hacemos para el Señor. Las actividades que nosotros podamos hacer no significan nada si no están hechas en el poder de Dios. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada podemos hacer separados de Dios. Oraciones, vigilias, cultos de alabanza, templos, sacerdotes, todo lo tienen todas las religiones, aún los que adoran a Satanás. Así que eso, mis amados, no significa nada a los ojos de Dios. Cuando nosotros recién comenzamos en este lugar, me acuerdo haber escuchado en el barrio, hablando con vecinos que me decían, usted es de la iglesia de la cruz, porque reconocían la cruz que está en la fuente. ¿Cómo nos llamarán hoy? ¿Cómo nos llamarán hoy? ¿Seguiremos siendo la iglesia de la cruz? Que así sea. Amén. Que así sea. Y el Señor entonces les hace 3 encargos. Y dice lo siguiente, pueden pasar a la próxima. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Lo que el Señor les encarga, les desafía es a velar. Cuando pasamos de los horarios en los que estamos acostumbrados a dormir, enseguida cabeceamos, ¿verdad? No vamos como durmiendo. El Señor no solo los llama
a estar despiertos, sino a mantenerse despiertos, que es lo difícil, a mantenernos en nuestra vida espiritual despiertos. En el tiempo de la iglesia de Sardis, ¿qué había pasado? A lo largo de su historia, ellos fueron derrotados 2 veces. La primera fue por Ciro el persa. Él quería conquistar Sardis, entonces llevó a sus soldados detrás de las montañas y pensando de qué manera escalar esos muros, de qué manera poder entrar a ese lugar. Y habló especialmente con un soldado. Y el soldado comenzó a observar, y pasó tiempo mirando esas montañas que parecían siempre igual. Cuando de pronto sus ojos descubrieron un soldado que era de Sardis, al que se le había caído el yelmo y que bajó por la montaña buscando su yelmo y vuelto al lugar. Y dijo, dijo el persa, si este pudo pasar por algún lugar, nosotros también. Y entonces marcó con su vista y empezó a buscar el lugar. Y ese lugar, esas montañas, como eran friables, que no sé bien qué quiere decir, pero dice que forma grietas y senderos como caminitos, hace como espacios, y por ese lugar entraron. No había un solo soldado en guardia del otro lado, del lado de los sardos. Así que fueron, abrieron la puerta, el resto de los soldados entraron y las tomaron sin resistencia. Pero no aprendieron la lección, porque muchos años más tarde, Antíoco volvió a ser exactamente igual. ¿Qué nos deja esto como enseñanza espiritual? Que cuando no estamos como centinelas en nuestra vida espiritual, fácilmente el enemigo nos va a estar observando y va a saber por dónde atacarnos a cada uno de nosotros, porque el diablo conoce nuestras debilidades. Y así le pasó a Sardis, que cayó 2 veces y perdieron, hasta que después perdieron definitivamente el control de la ciudad. La segunda cosa que Jesús les dice, que tienen que afirmar que las cosas que quedan. No todo afirma las otras cosas que están para morir. Estaban moribundas, pero todavía quedaba algún destello en esa congregación. Y cuando queda algún destello, todavía para Dios hay esperanza. Todavía para Dios hay esperanza. Y esto es lo que estaba esperando el Señor Jesús. Él les dice, en tercer lugar, porque no he hallado, ¿de qué manera tus obras? ¿De qué manera? Completas. Marquen esa palabra en su corazón y en su Biblia. No he hallado completas tus obras. Era una iglesia de muchas obras, pero las empezaba y las abandonaba. Las empezaba y quedaban a medio hacer. El Señor nos llama la atención a no dejar las obras incompletas. Nosotros iniciamos un camino de fe. ¿Cuántos se acuerdan el día que se convirtieron? ¿Todos se acuerdan? Las circunstancias, de qué manera pasó. ¿Está nuestra vida espiritual igual? Necesitamos crecer, necesitamos avanzar en el camino de la fe. Fíjense,
es la única iglesia de todas estas, de las 7 en Asia, que no se habla de que estuvieran sufriendo persecución. No se habla de persecución en todas las palabras que le dice Jesús. Una segunda cosa, no se habla de ninguna herejía y tampoco se habla en esta carta de Jesús de que la iglesia estuviera afligida por la oposición judía. ¿Qué significa? Que no le molestaban al diablo, así que el diablo no se interesaba por ellos. Cuando yo me convertí, escuché en una reunión de jóvenes a Federico Bertucci, no sé cuántos escucharon hablar de él, un hombre apasionado por el evangelismo, y él decía, yo me preocupo cuando paso mucho tiempo sin pruebas, porque estoy pensando, si al diablo no le interesa, es por algo. Si no le interesa mi vida, al diablo es por algo. Y empezaba a revisar su vida espiritual. Ellos hacían las obras lo mismo que las hacían los fariseos. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres, para recibir el aplauso de los hombres, pero no la aprobación de Dios. Y él les dice, para poder completar las obras, 3 cosas, 3 claves para llegar a cumplirlas. La primera, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate. El día que nosotros nos hemos convertido, escuchamos y aprendimos del amor de Dios, de lo que Dios hizo en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Acuérdate de ese día, cuando pediste perdón por tus pecados y el Señor te perdonó. Acuérdate del pozo de donde el Señor te levantó. Acuérdate del camino desviado, pero Dios tuvo misericordia de ti. Recuerda. Y cuando nosotros nos acordamos de la obra de Dios a favor nuestro, en nuestro corazón no puede haber ninguna otra cosa que no sea gratitud. Nuestro corazón debe estar lleno de gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor, por su amor, por su misericordia, por su infinita gracia día a día, por las respuestas a las oraciones, porque nos sostiene en medio de los tiempos difíciles. La segunda cosa dice guardar. Debemos guardar. Aquello que hemos recibido y oído es lo que debemos guardar. Jesús lo dijo en una frase tan, pero tan simple como la que dice en Juan. El que me ama, guarda mis mandamientos. Amo a Jesús, voy a querer hacer todo lo que Él me desafía en su palabra. Si lo amo, así va a ser mi vida. Una vida de obediencia y de sujeción al Señor. Y la última clave, ¿cuál es? Arrepiéntete. El Señor nos llama al arrepentimiento. Un arrepentimiento que no es solo reconocer algo que hice mal. Esa es una mitad de camino recién. Arrepentimiento, según la Biblia, es tomar la decisión de no repetir ese pecado nunca más en las fuerzas del poder de Dios. Eso es arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Judá? Judá iba a los tumbos por la vida hecho un desastre. Pero el día que vio su pecado, que se confrontó a su pecado, dice la palabra de Dios que él se arrepintió y dio vuelta atrás.
Su conducta fue un antes y un después de manera completa. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. A veces decimos frases, ¿no? Como, bueno, yo soy así, ¿eh? Cuando se me salta la chiripioca, no puede ser así. Cuando hay verdadero arrepentimiento, mi vida tiene que cambiar día a día. No nos gloriemos de las cosas que no están bien a los ojos de Dios. No nos gloriemos, hermanos. Busquemos arrepentimiento para poder tener la aprobación de Jesús. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y Él les dice lo siguiente, a la inversa de otras iglesias, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Qué gloria para estos hermanos, ¿eh? Hablábamos de Noé, una sola familia en medio de una generación perversa. Acá unos poquitos dentro de la iglesia que no mancharon sus vestidos. Así que no tenemos excusa en la palabra de edición, en la palabra de Dios para decir, bueno, todos lo hacen. Todos lo hacen, todos lo harán. Pero nosotros guardamos sus mandamientos. Y Él nos da 3 promesas, y con esto cerramos, para aquellos que somos vencedores. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? Amén, vencedores. ¿Qué nos promete el Señor? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El blanco en la Biblia siempre nos habla de pureza. Dios busca un pueblo santo. El pecado está expresado como desnudez, pero la Biblia nos habla de vestiduras blancas, blancas. Y la otra cosa que simboliza el blanco es victoria. Los romanos usaban vestiduras blancas cada vez que su ejército volvía de alguna victoria importante en alguna guerra. ¿Cuál es la victoria que nosotros tenemos como pueblo de Dios? La victoria de Jesús, porque Él va a venir a buscarnos y viene pronto, y entonces allí queremos estar listos al instante con estas vestiduras de victoria. La segunda cosa que les promete, no borraré su nombre del libro de la vida. Los sardos estaban preocupados para que su nombre estuviera en el registro de la ciudad. Hay muchos que están haciendo esfuerzos para tener la ciudadanía, ya sea italiana, ya sea española. Buscamos las ciudadanías de la tierra, pero lo más importante que debemos anhelar es tener la ciudadanía celestial, que nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Y la última promesa para los vencedores, reconoceré su nombre delante de mi Padre. Reconoceré su nombre. Él va a estar allí como juez y va a decir, este es mi hijo, esta es mi hija, porque me han recibido. Yo he lavado sus vidas de sus pecados. Él nos va a reconocer como sus hijos. ¡Qué maravillosas promesas! Entonces, el desafío que el Señor nos deja a través de esta iglesia de Sardis es mantenernos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña y a completar las obras, a completar las obras. Tristemente voy a contar algo. La Alianza ha cerrado ya varios templos de iglesias que empezaron con fuerza. En estos momentos está a la venta
el Templo de la Alianza en Ramos Mejía. Una iglesia que fundaron nuestros misioneros con un grupo de estudiantes. Pero la iglesia no caminó. El pastor terminó renunciando. No hubo otro pastor que fuera a ese lugar. Hoy el lugar está cerrado. Completen sus obras. Completen. Mi pastor, que ya está en la presencia del Señor, mi pastor, cuando se fue de José León Suárez, donde yo me convertí y fue a Pico, en La Pampa, tuvo la visión de abrir iglesias hijos. La iglesia de Pico era una iglesia muy, muy grande, con muchísima gente preparada. Entonces él fue levantando pastores locales y abriendo en todos los pueblitos pegaditos a General Pico iglesias. Muchas siguen pujantes y de pie, pero de la misma manera hay 3 o 4 que quedaron en el camino. Y hoy están cerradas, están los templos, pero vacíos, sin personas, sin pastores. ¿Dios falló? No, fallamos nosotros, los hombres. Completa tu obra, completa la obra que Dios te encomendó. A cada uno el Señor nos llama, a cada uno el Señor nos dio dones y talentos. Completa la obra, no abandones. A veces empezamos en un ministerio, bien empezamos con unas ganas y al tiempo colgamos los guantes y le decimos al coordinador, no, yo no sigo, no puedo, esto, aquello. Completa la obra. El Señor te quiere ardiendo para Él. Que no nos pase como le pasó a Sardis. Completemos la obra. Comenzamos hace 26 años. Comenzamos, recién vamos. Este lugar necesita tener un piso más, que sea solo templo arriba, para que sea solo abajo escuela dominical. Completemos la obra. Fue la obra de la visión y el Señor la puso en el corazón. Ese legado hoy está en nuestras manos. Ese legado nos pertenece a todos y a cada uno de los que estamos acá. Amén. El Señor nos ruega, completen la obra. ¿Nos ponemos de pie? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra inspiradora, desafiante, exhortativa, pero te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas con fuerza tantas veces para despertarnos, Señor, para volver a tomar con fuerza el arado, Señor, y seguir avanzando. En el nombre de Jesús, derrama sobre este lugar, Señor, un espíritu nuevo para buscar tu rostro, para seguir avanzando en todo aquello que nos has desafiado. Gracias, papá, porque tú has puesto dones y talentos en cada uno de los hermanos en este lugar. Y juntos, Señor, como pueblo, como iglesia, vamos a llevar adelante tu mensaje a esta comunidad. Señor, que todo el barrio pueda llegar a conocer a Jesucristo como Salvador. Te lo imploramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.